La post cosecha de granos, como todas las actividades que desarrolla el ser humano, ha tenido una serie de evoluciones a lo largo de estos últimos 40, 50 años. Hablamos de una post cosecha tradicional, de una post cosecha tecnificada y de una post cosecha de precisión, término que acuñamos los últimos años. ¿De qué se caracteriza cada una de esas etapas de la post cosecha de granos, que inclusive conviven, están en simultáneo? Hoy en cada país tenemos plantas de silo que están en una u otra de estas etapas. En la post cosecha tradicional, el conocimiento se transmitía de generación en generación. Lo que importaba era el objetivo, que no se arda un silo, que no rechacen un camión, sin medir las eficiencias. Teníamos siempre problemas de seguridad e higiene. Suelo comentar que era difícil 40 años atrás encontrar un encargado de planta que no le faltara un dedo. Y todo esto era un sistema, digamos, de poco control. Era una nebulosa donde se desconocía mucho de lo que pasaba en la post cosecha de granos porque estaba mezclado o tapado con los temas comerciales. Esa era la post cosecha tradicional, que se basaba tanto en la comercialización como en el manejo en los tres conceptos de grano: sano, seco y limpio. Luego de esta etapa, aproximadamente en la década del 80, comienza a hablarse de post cosecha tecnificada. En la escuela de peritos, por ejemplo, se incorpora la materia conservación y ya empezamos a estudiar y a formar gente sobre cómo airear, cómo secar, cómo controlar las plagas, cómo mejorar el muestreo, cómo hacer un monitoreo. Ese tipo de conceptos técnicos fueron incorporados a partir de la década del 80, que incluso la FAO comenzó a preocuparse por las pérdidas que existían en la post cosecha. Esta post cosecha tecnificada obviamente implica la consideración de esos índices de eficiencia que hablamos en otros videos y incorpora los conceptos de costos. Desarrollamos con el ingeniero Frank un costo operativo para post cosecha de granos que no existía, por ejemplo. Vamos a trabajar en la post cosecha tecnificada tanto en la capacitación del ingeniero agrónomo, en la capacitación de los nuevos técnicos como ingenieros en alimentos, la capacitación del perito recibidor y la capacitación también de los responsables del manejo de granos, para lo cual se generaron libros, revistas, cursos, etc. Entonces esa post cosecha tecnificada empieza a considerar los temas de eficiencia. Ahora, los últimos 5 años, para poner un término, comienza a aplicarse en la post cosecha de granos tecnología de control, tecnología de automatización, de monitoreo. Hoy nosotros estamos sabiendo cómo está un silo que está en México, por ejemplo. ¿Qué refrigeración recibió? ¿Cuál es la termometría? Entonces podemos tener un control a distancia sobre qué equipamiento está funcionando. En fin, hay una tecnología dentro de la post cosecha de precisión que nos permite ganar eficiencia. Entonces hablamos de grano sano, seco, limpio, frío, trabajado en un marco de seguridad e higiene, en forma eficiente, de bajo costo, con segregación, es decir, con calidad específica, y todo eso forma parte de lo que llamamos post cosecha de precisión. Es decir, que tenemos una post cosecha tradicional, una post cosecha tecnificada y una post cosecha de precisión. Y en cada uno de los aspectos de manejo de granos que veamos, secado, aireación, manipuleo, medición de humedad, cualquier aspecto, tratamiento de granos con insecticidas, en cualquier aspecto vamos a ver que hubo una evolución. Por ejemplo, tomemos el caso de los medidores de humedad. Los medidores de humedad de la época de la post cosecha tradicional requerían medición de peso, calibración, medición de la conductividad, medición de la temperatura, corrección de la medición de humedad en función de la temperatura, una serie de pasos que implicaba más demora, menos automatización y más error. En la post cosecha tecnificada ya vamos a equipos en donde simplemente uno selecciona el grano, hace la pesada
y ya tenemos la medición de humedad. Esos son equipos más eficientes desde el punto de vista de la determinación de humedad. Y en la post cosecha de precisión ya son equipos mucho más costosos, pero que miden materia grasa, miden peso hectolítrico, miden temperatura, miden humedad, miden proteína y nos mandan los datos directamente a una computadora, a una impresora. Entonces vemos cómo los equipos de medición de humedad fueron evolucionando. Lo mismo pasó con los sistemas de extracción de muestras, lo mismo pasó con los sistemas de recepción de la mercadería. Hoy tenemos sistemas de automatización de aireación. No se puede trabajar la aireación si no es en forma automatizada, por lo cual tenemos que considerar el monitoreo de la condición climática, el monitoreo de la condición del grano y el objetivo de la aireación para poder programar los equipos de aireación. También tenemos sistemas de automatización en secadoras y monitoreo de todo lo que significa el movimiento del grano. Veamos en ese índice que son toneladas por operario cómo evolucionó la post cosecha. En la post cosecha tradicional hablamos de 5 o 6 mil toneladas por operario. En la post cosecha tecnificada ya subimos a equipamientos de mayor capacidad a 10, 12 mil toneladas por operario. Y en la post cosecha de precisión superamos las 20 mil toneladas por operario. En definitiva, estas son las tres etapas. Cada uno puede interpretar en qué nivel se encuentra, si en la post cosecha tradicional tecnificada o de precisión. Para clarificar este aspecto desarrollamos una clasificación de las plantas de silos y pusimos 4 categorías: las plantas de silos precarias, la tradicional, la tecnificada y la de precisión. Y consideramos aspectos como gastos, pérdidas, infraestructura, mantenimiento, y ustedes tienen ahí en pantalla este cuadro que va comparando los 4 niveles de plantas de acopio. Las precarias, normalmente hay pocas porque o cambian o desaparecen. El grueso de nuestras plantas de silo en Latinoamérica están dentro del manejo tradicional. Todavía tienen que hacer el esfuerzo de considerar la eficiencia, no solamente el objetivo, sino también la eficiencia, incorporar la tecnología de manejo para poder pasar a la post cosecha tecnificada. Y las post cosecha de precisión también son pocas plantas porque eso implica plantas levantadas en los últimos años y con tecnología de última generación. Y obviamente eso requiere una inversión mayor. Si nosotros analizamos el tema económico, la diferencia que hay entre una planta tradicional y una planta tecnificada, considerando gastos y considerando pérdidas de peso, vamos a ver en el cuadro que ustedes están viendo una diferencia de prácticamente más de $7.000 cada 1.000 toneladas. Fíjense lo que traducido a números significa pasar de la post cosecha tradicional a la tecnificada. Y este es el gran desafío que tenemos hoy en Latinoamérica, porque incorporando conocimiento, incorporando sistemas de control, incorporando un poquito de tecnología, prácticamente de costo cero, nosotros podemos hacer ese paso de la post cosecha tradicional a la post cosecha tecnificada. Y de ahí ya sin post cosecha tecnificada no podemos pasar a la post cosecha de precisión, porque si nosotros no tenemos conocimiento del manejo de la mercadería, no podemos dejar el manejo del grano en manos de equipamientos. Entonces, la post cosecha de precisión es la obligación que hoy tenemos para poder acceder a más rentabilidad en la post cosecha de granos. Los dejo para que hagan su planteo, en qué etapa ustedes se encuentran y hacia dónde debemos caminar en nuestro manejo de granos. Muchas gracias.